¿Alguien nos puede dirigir en la oración, por favor? Qué silencio. Bueno, yo me animo. Sí, Elizabeth. Bueno, inclinemos nuestros rostros y oremos. Bendito Padre que moras en las alturas de los cielos, Dios, gracias te damos por otro día más que tú nos permitiste la vida. Te doy las gracias por todas las bendiciones que aún sin ser merecedores tú nos sigues dando, Padre, por el amor que tú nos tienes. En esta mañana te doy gracias por la vida de todos mis compañeros, por mi profesor, Padre. Te pedimos que en estos momentos de clase, tú seas con él, nosotros también pongamos de nuestra disposición para seguir aprendiendo y que esto no solo quede en palabras, sino que sea también de bendición en nuestras vidas y en nuestras vidas de nuestras comunidades. Te pedimos también por todas las situaciones de violencia que estamos viviendo, por la que pasan mis compañeros, por lo que está pasando este mundo, Padre. No sabemos el porqué de tanta maldad, pero sabemos y tenemos la certeza de que tú siempre vas a estar con nosotros, Padre. Sé con ellos y si nosotros podemos ser de bendición para esas personas, úsanos, Padre. Gracias te doy por todas estas cosas y te lo pido no por méritos míos, sino de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias. Muy bien, ya vienen Adonis y Jazmín. Buenos días, Isabel, también. Qué bueno que están con nosotros. Bueno, hoy, buenos días. Este, Hoy vamos a ver esta lectura. Hay algo que se llama en el Nuevo Testamento y luego entre los biblistas, algo que se llama el querigma, ¿no? Querigma significa predicación o proclamación, ¿no? Y lo que, eh, lo que se maneja, ¿no? Es que después de la muerte y la experiencia de la resurrección de Jesús, como que hubo cierto mensaje, ¿no? Que empezaron a compartir los discípulos y seguidoras de Jesús, ¿no? Y han hecho a veces esfuerzos como para resumir cuál era ese mensaje, ¿no? Tenemos ciertos indicios, por ejemplo, en Hechos, y a lo mejor más adelante vemos esto, que básicamente proclaman pues que Dios envió a su hijo y que lo crucificaron después de su ministerio, que Dios lo resucitó, y lo exaltó a su diestra y que, bueno, como Pedro en el día de Pentecostés, ¿no? En Hechos, invita a todos a ser bautizados para seguirle, ¿no? Y se proclama también su segunda venida, ¿no? Entonces, em, como que hay un mensaje común que llamamos querigma que los primeros discípulos empiezan a compartir, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero ver hoy. Quiero tocar dos o tres puntos de la lectura y luego tengo una presentación para irles explicando de todos estos temas. Este, Nada más quiero tocar un par de puntos, ¿no? Lo de Jesús como Mesías. Vemos que se empiezan a aplicar diferentes títulos para Jesús, ¿no? Y cuando se estudia la cristología, muchas veces se busca estos títulos. Parece que uno de los títulos que utilizó Jesús, que se dejó de usar, fue Hijo del Hombre, ¿no? En los sinópticos, Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre, y por alguna razón ese título se dejó de usar, ¿no? Nunca leemos en el resto del Nuevo Testamento que alguien diga, yo creo en Jesús como el Hijo del Hombre, o que confiesan a Jesús como el Hijo del Hombre, ¿no? No, ya no se usa pues ese título, ¿no? Lo que se usa es Mesías o Cristo, recordando que Cristo es la versión griega, ¿no? En hebreo y arameo es Mashiach, ¿no? Que significa simplemente ungido, y en griego ungido es Christos,
que se escribe con una letra como X bueno, parece X, pero se dice como J, y la R se escribe como P en griego. Por eso, sin duda, han visto lo que se llama el Jairo, que es como una X con una como R, perdón, como una P, que en realidad es R. Pero entonces, como menciona en la lectura, había diferentes interpretaciones. ¿Qué significa Mesías? ¿Qué significa Cristo? Significaba diferentes cosas para diferentes grupos de judíos, ¿no? Y cuando empiezan a proclamar el evangelio a los griegos, pues ellos no saben qué es un Mesías, ¿no? O sea, como es una palabra hebrea que hoy día todo el mundo entiende lo de Mesías, pero en aquel tiempo era un término que nada más se usaba entre los judíos, ¿no? Pero vemos también otros títulos, el de Hijo de Dios, claro, hijo de Dios admite de muchos significados. A veces hijo de Dios, pues es cualquier ser humano es un hijo de Dios, ¿no? A veces se maneja como para los de Israel o se maneja para los de la iglesia. Se usaba para los dioses griegos en muchos casos, pero se usa de una forma especial para referirse a Jesús, ¿no? Hay un sentido en que Él es hijo de Dios o hijo unigénito, a veces se maneja, que lo distingue de los demás seres humanos, ¿no? También hay otros términos como Salvador, como Redentor, en fin, se empiezan a usar, sobre todo hijo de David también se maneja, porque el Mesías debía de ser como del linaje de David. Y bueno, vemos como menciona en la lectura que crucificaron a Jesús como rey de los judíos. No es un término que se utilice mucho entre los primeros cristianos, pero sí hay esa idea de que es rey, ¿no? Como hijo de David, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué significaban todos estos títulos? Pues cada uno como que tenía un significado un poco diferente, pero hablan de Jesús como Señor. Bueno, me faltó ese término de Señor, Kyrios en griego, ¿no? Kyrios significa Señor. Y nuevamente, en un sentido, es un término un poco ambiguo. Pues nosotros, a cualquier persona, igual como en ese tiempo, a un señor, no sé, cualquier señor en la calle se le puede decir señor, ¿no? También puede ser un título de cierto respeto, ¿no? Como cuando se acercan a él como maestro y le dicen señor, pero eso también lo hacen con otros. Curiosamente, señor es también, se usaba para referirse a Dios, ¿no? En lugar de usar el nombre de Dios, que era Yahvé, que luego fue mal traducido como Jehová, ¿verdad? Los judíos hablaban de Señor, ¿no? Este, pero bueno, ese era otro término que usaban, ¿no? Entonces, aunque creían que Jesús antes de su muerte, ¿verdad? Había sido crucificado como rey de los judíos, se hablaba de él como hijo de Dios ya, como el hijo de David, como el Mesías, ¿no? Pero cuando muere y es crucificado y luego resucita es cuando es lo que se empieza a proclamar, ¿no? Ahora, uno de los puntos que toqué en la lectura es que esto, o sea, si trabajamos desde una perspectiva netamente histórica, ¿no? El historiador diría por ejemplo, los milagros no pueden suceder si hablamos con cualquier científico o doctor, ¿no? O sea, que una persona que está muerta por 3 días no puede resucitar y menos de la forma en que lo hizo Jesús. O sea, la resurrección de Jesús no es así como cuando resucita Lázaro o resucita, no sé, el hijo de la viuda de Naín, o sea, de que simplemente vuelven a su condición anterior, su condición mortal, sino se maneja la resurrección de Jesús como una transformación
de su cuerpo, ¿no? De todo su ser, ¿no? Entonces, desde una perspectiva científica, histórica, donde se toma como presuposición que los milagros no ocurren, que las cosas que no tienen explicación científica no pueden ocurrir, pues se diría, pues no es posible que Jesús haya resucitado de la forma que lo dicen en los evangelios, ¿no? Pero un problema para el historiador es que si hay muchas personas que afirman algo, ¿verdad? Afirman haber visto, haber experimentado algo, pues hay que darles crédito, ¿no? Y en el caso, o sea, si aquí, no sé, aquí en la colonia, o bueno, vamos a decir, ahí en el mercado, por ejemplo, hay no sé, alguna persona colapsa y se muere, no sé, y no sé, lo llevan en ambulancia o algo así. Hay como muchos testigos, ¿no? Y entonces, y cada testigo pues va a decir, pues sucedió esto, yo vi lo otro. A veces en situaciones aquí tenemos como diferentes relatos y les preguntamos, ¿y qué llevaba puesto? No sé, a lo mejor algunas personas no van a coincidir, van a variar en algunos detalles. Unos van a decir, no, pues yo vi esto y otros dijeron, no, pues yo vi algo un poco diferente. Entonces, a lo mejor hay ciertas versiones, pero en lo que coinciden todos, ¿no? Es que pues todos vimos que esta persona colapsó y que luego se la llevaron en ambulancia o no sé qué, ¿verdad? Entonces, pues lo mismo tenemos con respecto al Jesús resucitado. O sea, nadie dice haber visto su resurrección, pero hay los relatos del sepulcro vacío, pero muchos después tuvieron experiencias de Jesús, ¿no? Y dicen, pues nosotros lo vimos, lo tocamos con nuestras propias manos, ¿no? Los discípulos. Y hay este testimonio de Pablo que menciono en 1 Corintios 15, ¿no? Que dice Pablo que Jesús fue sepultado, 1 Corintios 15:4. Ok, Fue sepultado, resucitó al tercer día. sí, Dice, anoto. apareció a Cefas, que es Pedro, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. ¿Qué número? Pensamos que este es el hermano de Jesús, no Ok. el Jacobo, Santiago de los discípulos. Después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Entonces, hay como muchos testigos, ¿no? Que dijeron, no, pues nosotros vimos a Jesús. Llama la atención que en este relato Pablo, no sé por qué, ¿verdad? Pero no menciona a las mujeres que fueron, bueno, sobre todo se menciona María Magdalena, ¿no? Pero también, o sea, hay otras personas que sin duda no menciona Pablo, ¿no? Ok. Entonces, todas estas personas estaban muy convencidas Aquí y quiero que también le agreguen en relación a algunos, la cultura, ¿verdad? Amalia. algunos han señalado que para que empezaran como a predicar el evangelio a todas partes, y lo hicieron con tanta convicción como Pablo, ¿no? Que está dispuesto, inclusive, bueno, terminó muriendo, pero fue encarcelado, ¿se acuerda? Pablo narra, pues, cuántas veces lo han azotado y castigado, cuántas veces ha estado en la cárcel. Una vez lo apedrearon y lo dejaron por muerto. Eso mismo nos dice que Pablo estaba plenamente convencido de la verdad que predicaba, ¿no? Porque si yo invento una mentira y trato de convencer a los demás, es muy improbable, ¿no? Que yo esté dispuesto a dar mi vida por algo así, ¿no? Entonces, em, eh, lo que quiero señalar ahí es que de lo que no podemos dudar para mí desde una perspectiva histórica es
que toda esta gente estaba plenamente convencida de que Jesús había resucitado. Y creo que eso es lo que tenemos que tomar como punto de partida para nuestra fe, ¿no? De que a lo mejor lo que nos dice un científico, un historiador, un médico es que no pudo suceder la resurrección, pero por otra parte tenemos todos estos testimonios que dicen que sí, que Jesús había resucitado. Y luego también hay esta idea de que Jesús está a la derecha de Dios, ¿no? O sea, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Es una forma de decir, obviamente Dios no tiene una mano derecha, ¿no? Pero que Jesús está al lado de Dios. Entonces, bueno, quería nada más tocarse esos puntos antes de compartir mi otra presentación. No sé si hay comentarios o preguntas sobre estos puntos. Todavía no de los otros puntos, pero nada más de estos. Bueno, si no, después de la clase pasada, ¿no? Que les presenté esta otra forma de entender los textos sobre la muerte de Jesús. Y por las preguntas que estaban haciendo, me quedé pensando, ¿qué podría hacer como para explicar y para responder a muchas de las preguntas? Y decidí hacer una presentación. La tengo en PowerPoint. Voy a ver si al compartir la pantalla, si esto funciona bien. A ver, parece que sí. Y voy a agarrar esto. Muy bien. Hice esta presentación como para tratar de visualizar o explicar lo que estamos explicando y lo que está en las lecturas de hoy, ¿no? ¿Qué significa la muerte de Jesús por nosotros, ¿no? Vamos a ir uno por uno, ¿no? Quise como representar esto como del pecado, ¿no? De esta forma, pero aquí viene esto de que estaban muertos en pecados, podríamos decir. Eso es una frase de Efesios, ¿no? Pero que esta es la situación, podríamos decir que se toma como punto de partida. Cuando hablamos de pecados y transgresiones, hablamos de pues todas estas cosas que están aquí, ¿no? Malos deseos, conductas destructivas, odios y rencores, envidias, celos, infidelidades, mentiras, no sé, enemistades, conflictos, violencia, todo esto, ¿no? Y de hecho hay muchos textos donde se da como una lista. Hay un término muy curioso que utilizan los biblistas. Hablan de un catálogo de vicios, ¿no? Parece catálogo así como que si uno comprara o tuviera un catálogo a la mano, ¿no? Pero son así como de estos, si vemos Marcos 7:15, ¿no? Es cuando Jesús habla de los que, no, perdón, está mal esa, no, sí está bien. Cuando Jesús habla que no es lo que sale del hombre, lo que perdón, no es lo que entra al hombre, lo que lo hace impuro, sino lo que sale. Y dice en los versículos, sí está un poco mal la cita, porque es el 7:21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, ¿no? Y tenemos como estas listas en estos pasajes que puse aquí, ¿no? Como en Romanos 1, que Pablo habla de en los versículos, por ejemplo, 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, etcétera. O por ejemplo, en Gálatas 5 tenemos los frutos, los frutos de la carne y el fruto del espíritu, ¿no? Entonces, se habla de esta forma, ¿no? Como la condición en la que están las personas. Esto es lo que vimos la vez pasada. Este es el tipo de comunidad que Dios quiere formar, ¿no? Ya no tengo que repasar todo lo que vimos la vez pasada,
pero esta solidaridad, amor, entrega, lo que pongo aquí, el compromiso total unos con otros, todos dispuestos a darlo todo, darse por completo. Entonces, hablamos como de esta comunidad como la que quiere formar Jesús. Quise representarla, bueno, primero con un círculo, como para representar la unión, ¿no? Pero también un poco como con gente con brazos abiertos, así como para abrazarse o para ayudar a los demás, etcétera, ¿no? Entonces, si vemos como esta proclamación primitiva, a esta idea de que Dios envía a su Hijo, ¿verdad?, a establecer esta comunidad y obviamente tiene que venir aquí al mundo, a donde está todo este pecado y maldad y todo esto, para de ahí sacar esta comunidad, ¿no? Tenemos esta cita de Gálatas 4, ¿no? Nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, o sea, redimir a estos a fin de que recibiéramos la adopción de hijos, ¿no? Es una forma de hablar de esto, ¿no? Ahora, como vimos la vez pasada, los esfuerzos de Jesús por establecer esta comunidad alternativa llevan al conflicto y a la amenaza de muerte. En lugar de desistir o echarse para atrás, Jesús permanece fiel a su misión, sabiendo que esa decisión le costará la vida, la pagará con su muerte. Entonces, esto también lo vimos la vez pasada, cuando Jesús, por las razones que vimos, se pone a trabajar para establecer esta comunidad, encuentra conflicto, oposición y lo amenazan con muerte. Y bueno, aquí pongo la cruz y como la sangre, ¿no?, de Jesús. Este lenguaje es muy importante. Jesús sabe que si permanece fiel a su misión de formar esta comunidad y no se echa para atrás, le va a costar la vida. Noten el lenguaje del costo, el precio, podríamos decir, el precio que va a pagar es su muerte, o la pagará, como decimos aquí, con su muerte. O sea, ese será el precio que paga, ¿no? Y bueno, podemos ver este ejemplo de Juan 10, ¿no? Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas, las mías me conocen, yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas, o sea, para proteger a mis ovejas, para que conformar como el rebaño, ¿no? Redil aquí habla de otras ovejas también que en algún momento se van a incorporar a este redil, ¿no? Pero dice, por eso me ama mi Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me quita la vida, sino yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. O sea, la idea es que Jesús voluntariamente elige morir, no porque lo obligue, ni mucho menos porque lo obligue Dios, sino porque es la única forma, como vimos, de lograr este objetivo de formar esta comunidad, ¿no? Muy bien. Ahora dice, Jesús va a la muerte confiando en Dios su Padre y pidiendo, o sea, Jesús cuando está frente a la muerte, hace lo que podríamos llamar, y esto lo tomé del documento de la semana pasada, como una petición a Dios, ¿no? Que todo lo que ha hecho y toda su obra no haya sido en vano, sino que dé fruto, que su muerte sirva para hacer realidad todo lo que ha buscado en su ministerio, sobre todo la existencia de esta comunidad, su extensión, expansión y crecimiento. O sea, eso es una de las cosas que le pide a Dios. Dos, que Dios su Padre le permita continuar y completar esta obra a favor de los demás, sirviendo como su Señor, para que esto que ha buscado se haga realidad. Y tres, que Dios acepte y reciba a todos los que formen parte de esta comunidad y también a todos los que llegarán a formar parte de ella en el futuro, a pesar de sus pecados, defectos, imperfecciones, y que Dios también los fortalezca para que sean firmes y fuertes frente a cualquier obstáculo o persecución. Entonces, Jesús como que va a la muerte y pone su vida en manos de Dios, pero le pide estas cosas, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, aquí en Juan 17, tenemos la oración de Jesús. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo,
¿Se acuerdan? Aquí está ya justo para salir al huerto de Getsemaní, está con sus discípulos, dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. O sea, está pidiéndole a Dios pues, que no me dejes simplemente en la muerte, ¿no? Y como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna. O sea, lo que está pidiendo es que Dios lo resucite, pero para que pueda dar vida eterna a todos estos, ¿no? A todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan, o sea, que todos estos puedan conocer a Dios, el único Dios verdadero. Se acuerdan más adelante en su oración, dice, y no pido solamente por esto, sino por todos los que van a llegar a creer después de ellos, ¿no? Y dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra, o sea, he hecho todo lo necesario para echar el fundamento para esta comunidad, esta obra que me diste, y ahora glorifícame, ¿no? Para que todo esto se haga realidad, ¿no? Bueno, y entonces cuando Dios resucita y glorifica a su Hijo, exaltándola a su diestra, esto lo quise representar así, como que esta es la oración de Jesús, y aquí es como la respuesta de Dios que resucita y glorifica a su Hijo aquí, ¿no? Es como si Dios respondiera sí a todo lo que buscó Jesús en su vida y ministerio, sí a esta comunidad alternativa, sí a su expansión y crecimiento por todas partes, ¿no? Sí a la petición de Jesús de poder seguir siendo el instrumento de Dios para hacer que esa comunidad sea realidad. O sea, no solamente, bueno, como dice aquí, viviendo como su Señor para seguirla dirigiendo, guiando y fortaleciendo. O sea, hay esta idea en el Nuevo Testamento que Jesús no sé, cuando se fue a la derecha de Dios, no se fue simplemente a cruzarse los brazos y a ver, bueno, ahora qué sucede, ¿no? Sino que sigue como actuando, ¿no? Enviando al Espíritu, sigue guiando a su iglesia, dirigiendo, etcétera. Sigue, como vamos a ver en un momento, también intercediendo por nosotros. O sea, Jesús resucitado y glorificado sigue activo a favor de esta comunidad, ¿no? Sigue dándose a ella y por ella, podríamos decir. Y también, bueno, dice aquí, hasta que por fin llegue a su perfección y cumplimiento. Jesús quiere como acabar esta perfección, ¿no? De esta comunidad. Y también esta sí a la petición de Jesús de que Dios acepte y reciba a todas las personas que lleguen a formar parte de esa comunidad, perdonándoles sus pecados e imperfecciones. Entonces, los que llegan a formar parte de esta comunidad, ¿no? Saben que Dios los acepta a pesar de que siguen siendo imperfectos, pecadores, personas caídas, que están lejos, ¿no? De ser las personas que Dios quiere que seamos y que nosotros queremos ser por nuestro propio bien. Pero Dios como que dice, pues sí, yo los acepto así como son, a pesar de sus imperfecciones, porque sé que mientras sigan confiando en Jesús y siguiendo a Jesús, pues van a ir convirtiéndose en las personas que yo quiero que sean, ¿no? Y también pues podríamos hablar de que Dios a través de Jesús envía su Espíritu Santo, que opera aquí entre los creyentes y todo esto, ¿no? Bueno, ahora sí quiero ver como textos, ¿no? Y lo que tenemos son estas pequeñas fórmulas, muy cortas, estas fórmulas que se usan, ¿no? Jesús nuestro Señor fue entregado a causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿En qué sentido? Bueno, a eso lo quise representar con esta flechita. Dios lo entregó, ¿no? O sea, Dios en un principio pudo haber dicho, no, que no muera, yo lo voy a sacar, llevar al cielo antes de que lo crucifiquen, ¿no? Pero Dios lo entrega. ¿Por qué? Y trato de explicar eso en la lectura, no puedo detenerme ahorita en este momento, pero por lo mismo de que si Dios como interviene aquí y vamos a decir, corta la actividad de Jesús, corta esta entrega o pone fin, pues esta comunidad no sería realidad, ¿no? Porque sería como que Dios dijera, no, que no, como que no termine lo que hizo, ¿no? Y aquí toda la gente diría, bueno, Dios nos ama, sí, pero
cuando hay problemas o cuando están a punto de matar a su hijo, no está dispuesto a darlo todo, ¿no? Por Dios, por nosotros, ¿no? Entonces, bueno, les animo a leer, trato de explicarlo un poco más en la lectura, pero vemos esto también en Romanos 8. El que no eximió ni a su propio hijo, el que no escatimó, se dice también, sino que lo entregó por todos nosotros. O sea, lo entregó para que esta comunidad de la que formamos parte pudiera hacerse realidad. ¿Cómo no nos dará gratuitamente también con él todas las cosas? O sea, Dios al dar a su hijo lo dio todo, o sea, ¿qué más podía dar? Cristo también al hacerse hombre y dar su vida, lo dio todo, ¿no? O sea, Dios y su hijo han dado todo. Entonces, por eso dice Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? El que justifica es Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún es el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. O sea, si Dios lo ha dado todo a través de su Hijo, si Cristo lo ha dado todo para generar esta comunidad de la que nosotros ahora formamos parte, pues ¿cómo podemos pensar que ahora Dios va a abandonar a esa comunidad o condenar a esa comunidad? ¿Cómo vamos a pensar que Cristo va a dejar de amar a esa comunidad y amarnos y aceptarnos? Si Dios ya al resucitar a su Hijo le dijo, y sí, acepto y recibo y perdono a todos estos que llegan a formar parte de su comunidad. O sea, ¿cómo Dios ahora va a decir, ah, no, siempre no los acepto, siempre no los voy a salvar? Eso es lo que quiere decir Pablo, ¿no? O sea, tenemos esta seguridad de que si Dios lo dio todo, inclusive a su Hijo, y Cristo lo ha dado todo, pues todo lo que buscó Jesús se va a hacer realidad, ¿no? Bueno, perdón, estaba una llamada. Vemos estas citas de Hebreos, ¿no? Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte. O sea, Dios lo resucitó por esta fidelidad hasta la muerte, de cumplir con esto, para que por la gracia de Dios gustara la muerte por todos. Aquí empezamos a ver esto de en qué sentido murió por todos. O sea, murió por todos en el sentido de murió para que todos pudiéramos formar parte de esta comunidad, para que pudiéramos encontrar aquí vida y salvación y esa solidaridad. En ese sentido murió por todos nosotros, ¿no? Aquí puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, o sea, el gozo de tener esta comunidad, el gozo de darnos esta salvación, sufrió la cruz, o sea, estuvo dispuesto a sufrir para alcanzar esto, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Nuevamente, esto es lo que Jesús tuvo que sufrir, esta contradicción de pecadores contra sí mismo. O sea, todo el odio y el rechazo y la crucifixión del mundo, ¿no? Que lo crucificó, podríamos decir, contra sí mismo. Sufrió todo esto para que su ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, para que nosotros nos animemos y digamos, no, él estuvo dispuesto a sufrir todo esto para lograr esta comunidad, ¿no? En Filipenses, ¿se acuerdan? 2, Pablo dice, haya entre ustedes este sentir, y habla de que así como el mismo sentir que hubo en Jesucristo, este amor, esta solidaridad, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, no dijo, no, me quedo aquí con Dios y yo ya no entro aquí en este mundo de pecado, de odio y todo esto, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, así todo lo que hizo aquí en esta trayectoria, ¿no? Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Tenemos otra vez la idea de que fue obediente a Dios. Dios lo mandó para
para consolidar esta comunidad, ¿no? Entonces, estaba siendo obediente a Dios y hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, esta obediencia fue total, ¿no? Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla, etcétera. Ustedes saben, ¿no? O sea, para que se hiciera realidad todo esto que se venía buscando, ¿no? Aquí pongo Jesús crucificado y resucitado. Hay la idea de que Jesús, aún como resucitado, sigue siendo el crucificado. Lleva las marcas, ¿no?, de su crucifixión en su cuerpo. Es la cabeza del cuerpo, el mediador. Bueno, esto también lo tomamos del documento que les di la vez pasada. Aquí en Efesios habla de la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, los que estamos aquí, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentando a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Noten, otros señoríos, él es señor sobre los otros señores. Sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza por todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, ¿no? Bueno, ahora hay estos otros versículos de Romanos, porque Cristo para esto murió y vivió, para ser el Señor, así de los muertos como los que viven, ¿no? O sea, eso es lo que buscaba Cristo, ser Señor. Y para esto murió y vivió, ¿no? Aquí en 1 Tesalonicenses, Dios no nos ha destinado para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que vivamos juntamente con Él. O sea, murió por nosotros en el sentido que estaba buscando que nosotros pudiéramos vivir juntamente con Él, ¿no? Ya sea que vigilemos o que dormamos, hasta cierto punto vivimos juntamente con Él en esta vida, pero también pues en algún momento va a llevarnos a la vida plena, ¿no? Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, o sea, para que pudieran existir estas ovejas y vivir como su rebaño, y para protegerlos del mal y todo esto, o sea, tuvo que pagar el precio de su vida, ¿no? Ahora, tenemos también muchos pasajes que hablan de contrastes, ¿no? Ustedes antes eran esto, pero ahora son esto, ¿no? Y se acuerdan, en Gálatas, en 1 Corintios, en Efesios se habla, ustedes antes eran hijos de la oscuridad y todo eso, ahora son hijos de Dios, etcétera. Vamos a ver algunos de estos pasajes. En 1 Corintios 6, por ejemplo, Pablo, después de hablar de que eran ladrones y no sé, muchas otras cosas. Esto eran algunos de ustedes, pero han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu. ¿Qué significa eso? Que estos que no eran aceptables a Dios, estábamos en pecados, etcétera, hemos sido como lavados, purificados, redimidos, justificados, hechos personas justas, ¿no? Entonces, hay esta idea de que hay como un cambio, ¿no? Para quienes entran en esta comunidad que dejan todo esto y se convierten en nuevas personas, ¿no? En 1 de Pedro, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Noten otra vez este lenguaje de compra. Le costó la vida a Jesús conformar este pueblo que ustedes son. O sea, lo adquirió, ¿no? Para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas. O sea, de esto los llamó de las tinieblas a su luz. Por eso quise escoger estos colores también. Esto como más oscuro representa tinieblas y esto representa luz, ¿no? Ustedes en el tiempo pasado no eran pueblo. Aquí no son pueblos, son individuos divididos, separados, ¿no? Pero ahora son pueblo de Dios. No habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia, ¿no? En el bautismo hemos sido muertos y sepultados, en el sentido de que hemos muerto a esta existencia para resucitar a una nueva existencia. Nuestra vieja persona, la persona que éramos antes,
ha sido crucificada con Cristo. O sea, esa persona ya no existe. Si aquí antes era yo, ahora yo soy ¿no? Entonces esta persona pues ya no existe. Existe una nueva persona, ¿no? Despojada, nos hemos despojado de nuestra vieja persona para ser una nueva persona. En Hechos se le dice a Pablo, levántate, bautízate, lava tus pecados. O sea, en el bautismo es como decir, ya renuncio a todo esto y me hago todo esto. No sé si ustedes conocen, ya me cambié, que en la antigüedad, en el bautismo, y todavía se preserva, ustedes que son metodistas, ¿no? Saben que en la ceremonia del bautismo, primero hay una renuncia. La primera pregunta que se le hace al bautizado es, ¿renuncias a Satanás, a sus poderes, etcétera? Y es como si renuncias a estar aquí, ¿no? Y en la antigüedad, inclusive, lo que se hacía al hacerles esa pregunta al que iba a ser bautizado era que se volteara hacia el occidente, que era el lugar de la oscuridad, y que escupiera como si estuviera escupiéndole al diablo y a las fuerzas del mal y decir, yo renuncio todo aquello. Y luego confesaban su fe en Jesús, ¿no? Para convertirse en nuevas personas, ¿no? Y entonces eran como lavados, como dejando esto para convertirse en nuevas personas. En otro tiempo ustedes eran oscuridad, ahora son luz en el Señor, dice Efesios. Pedro dijo, arrepiéntanse, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para perdón. O sea, los que están aquí cuentan con el perdón de los pecados y reciben el don del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, aquí también tenemos esta cita de Tito que explica bien. En otro tiempo nosotros también éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de los malos deseos y de diversos deleites. Vivíamos en malicia, envidia, nos aborrecían y nos aborrecíamos unos a otros, ¿no? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia, o sea, estos que hicieron, ¿qué hemos hecho para llegar a estar aquí? Nada, o sea, por pura bondad y misericordia, no por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que al ser justificados por su gracia, o sea, si estamos aquí es por pura gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, ¿no? Bueno, cito otro versículo de Tito, ya vamos a entrar un poco más en la muerte de Jesús, ¿no? Dice Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, o sea, para comprarnos, redimirnos, se dio para que pudiéramos pasar de aquí para acá y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. O sea, para eso murió Jesús, para que nosotros que estamos aquí pudiéramos llegar aquí, ¿no? Y en ese sentido, redimirnos. No nos está redimiendo de Dios o de un castigo. Bueno, sí lo está haciendo, pero no directamente, ¿no? Porque estos están bajo castigo y bajo la ira, ¿no? Y aquí ya no. Pero no es su muerte en sí lo que nos libera, sino de que es la formación de esta comunidad que permite que lleguemos aquí, ¿no? Entonces, en ese sentido, se dio hasta la muerte para poder conformar esta comunidad y así pudiéramos nosotros llegar a dejar de estar aquí y vivir aquí, ¿no? En Primera de Pedro, tengan presente que han sido rescatados de su vana manera de vivir. No están rescatados de otra cosa, sino rescatados de esta forma de vivir que era puro pleito y división y violencia, etcétera, la cual heredaron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. O sea, a través de su sangre, Cristo logró
que los que estábamos aquí, pues pudiéramos estar aquí, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, habiendo purificado la vida de ustedes en obediencia a la verdad para un amor fraternal, no fingido. Ámense los unos a los otros, ¿no? De corazón puro, han nacido de nuevo. O sea, aquí son como nuevas criaturas, como dice Pablo, ¿no? Incorruptibles, aquí son corruptibles, ¿no? Bueno, aquí otros versículos. Aquí habla de Pablo, dice en Hechos, cuando se está reuniendo con los líderes de la iglesia, velen por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual adquirió por medio de la sangre de su propio hijo. ¿Qué quiere decir? Que adquirió, o sea, Dios compró este pueblo, pero el precio que Dios pagó fue la muerte de su hijo, ¿no? Entonces, en ese sentido fuimos comprados porque el precio que Dios pagó para que existiera esta comunidad fue la muerte, la sangre de su hijo, la fidelidad de su hijo hasta la muerte, ¿no? Pablo dice que dejé con lo de vosotros. Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. No sois vuestros. Noten esa frase, no sois vuestros. Ustedes no son de ustedes, no pertenecen a ustedes. Ustedes le pertenecen a Dios. Eso no es algo opresivo, sino es algo liberador, obviamente, ¿no? Y por eso dice, ustedes ya no son como propiedad de ustedes mismos, son de Dios, son propiedad de Dios, que es una gran bendición, ¿no? Y dice, han sido comprados por precio. O sea, lo que le costó a Dios para que nosotros fuéramos su propiedad fue la muerte de su hijo, ¿no? También aquí en 1 Corintios 7, por precio fuisteis comprados. O sea, le costó a Cristo su vida para conformar esta comunidad, ¿no? En Marcos 10, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, o sea, para rescatar a todos estos para que pudiéramos llegar aquí, ¿no? Y en ese sentido, dar su vida como precio, ¿no? O sea, eso es lo que le costó para conformar esta comunidad. En 1 de Timoteo, hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los seres humanos, que es Jesús, un ser humano como nosotros, que se dio a sí mismo como precio de redención por todos, o sea, el precio de redimirnos de esto, testimonio de lo cual se ha dado en su debido tiempo, ¿no? En Efesios 5, anden en amor como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo. Aquí vuelvo al dibujo anterior, ¿no? Que se entregó a Dios, pidiendo Dios que se haga realidad todo esto, ¿no? Que he buscado, que se haga realidad esta comunidad. Entonces, en ese sentido, nos amó, o sea, por amor a nosotros se entregó a Dios pidiendo que esto se hiciera realidad por nosotros como ofrenda y sacrificio. Y la respuesta de Dios fue resucitarlo y glorificarlo a su diestra, ¿no? Aquí en Efesios 5 no vamos a tocar esto de este pasaje que es muy complejo, ¿no? Del hombre y las mujeres y todo eso, ¿no? El hombre y su esposa, pero aquí la frase, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella a fin de santificarla. O sea, lo que buscaba Jesús era, el fin que buscaba era santificar a estos que no eran santos, o sea, que no eran santificados. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, la idea de lavarlos otra vez, para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. O sea, esto es lo que buscaba Jesús al entregarse por nosotros como iglesia. Y en ese sentido nos amó porque estuvo dispuesto a darlo todo para que nosotros pudiéramos experimentar todo lo que experimentamos aquí, ¿no? En Apocalipsis vemos estas frases. Él nos amó y nos ha librado de nuestros pecados, o sea, de esta forma de vivir aquí, nos ha librado de todo esto por medio de su sangre, o sea, porque estuvo dispuesto a dar la vida para generar esta comunidad
nos ha librado de todo esto, porque ahora hay este espacio donde podemos vivir diferente, ¿no? En Apocalipsis 5, fuiste inmolado y por medio de tu sangre, por medio de tu fidelidad a la muerte, a buscar la creación de esta comunidad, nos has redimido, nos has comprado, nos has salvado de todo esto para Dios, gente de todo linaje, lengua, pueblo y nación. O sea, aquí éramos de muchos lenguajes, muchos linajes, lenguas, pueblos, pero ahora somos un solo pueblo, ¿no? Estos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado sus vestidos y los han emblanquecido en la sangre. ¿Por qué? Porque se identifican como los que Cristo murió por ellos, ¿no? O sea, los que han sido lavados gracias al hecho de que Dios, de que Cristo estuvo dispuesto a dar su vida para que pudieran venir a existir, ¿no? Llama la atención un poco esta imagen de emblanquecer en sangre, lavar en sangre. Obviamente, si lavamos algo en sangre, se pone rojo, no se pone blanco, ¿no? O sea, es un lenguaje muy figurativo. Pero la idea es de que hemos sido lavados a través de esta fidelidad de Cristo hasta la muerte, ¿no? Ahora, cuando se habla de que Cristo murió por nuestros pecados, y es una frase que hace 8 días estaban preguntando, ¿no? Aquí puse la misma lista que puse antes, ¿no? Pecados y transgresiones, injusticias, egoísmos, malos deseos, conductas destructivas, odio, rencores, envidias, o sea, todas estas cosas, nosotros estamos aquí en pecados, ¿no? Ahora, fue entregado, dice Pablo, a causa de nuestras transgresiones, o sea, para podernos salvar de todo esto que destruía nuestro bienestar, que destruía nuestra felicidad y todo. Dios lo entregó a causa de esto para que pudiéramos llegar a esto. Y dice también, Jesús fue resucitado para nuestra justificación, o sea, Dios lo resucitó para que pudiéramos vivir como otro tipo de personas y ser justificados, ¿no? Entonces fue entregado a causa de todo esto. En Gálatas 1 dice nuestro Señor Jesucristo que se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir? No significa como para liberarnos del castigo de nuestros pecados o simplemente, aunque sin duda ya no estamos bajo castigo, ¿no? Porque somos perdonados. Pero la idea es, perdón, se dio a sí mismo. Ay, se me fue aquí. Aquí. Se dio a sí mismo por nuestros pecados en el sentido de liberarnos de todos estos pecados para librarnos del presente siglo malo, o sea, librarnos de todo esto de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. O sea, fue voluntad de Dios que Él hiciera esto. Entonces, cuando Pablo escribe, Cristo murió por nuestros pecados, significa murió para que dejáramos de vivir en todos estos pecados, ¿no? Para que dejáramos de practicar todas estas cosas que están aquí, para que ya no estuviéramos aquí, sino que pudiéramos vivir aquí, ¿no? Aquí también en Juan 1, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo quita el pecado del mundo? Dando su vida para que los que están aquí puedan estar aquí y ya no vivir bajo todos estos pecados, sino vivir de otra forma que les traiga bienestar y vida y salvación, ¿no? En él tenemos redención por medio de su sangre, o sea, somos redimidos por medio de su fidelidad hasta la muerte. También el perdón de las transgresiones según la abundancia. O sea, los que estamos aquí sabemos que Dios ya nos acepta y nos recibe a pesar de que no merecemos su perdón, pero por pura gracia nos ha incorporado a esta comunidad, ¿no? Pero tenemos redención a través de su sangre, su fidelidad hasta la muerte, la tarea de conformar esta comunidad. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos de Dios, por eso puse como Dios más acá, estamos muy lejos de Dios. Ahora estamos cerca, pero gracias a la sangre de Cristo, o sea, la fidelidad de Cristo de darse hasta la muerte para que pudiéramos vivir de una forma que pudiéramos estar en comunión con Dios, ¿no? Por medio de su sangre, esto es lo que ha logrado, ¿no? En Romanos 5, este es un pasaje clave, ¿no? A su debido tiempo, cuando todavía éramos débiles,
Ahora hay que recordar que Pablo está escribiendo esto unos 25 años después de Jesús, ¿no? Cuando él y los romanos, o sea, cuando estamos, bueno, hasta cierto punto, nosotros no vivimos en aquel tiempo, ¿no? Cuando Pablo escribió esto, pero está diciéndoles a los romanos, ustedes los romanos, igual como nosotros los judíos, éramos débiles. Nosotros no habíamos hecho nada para merecer o ganar el favor de Dios. Cristo murió por estos impíos. O sea, ¿qué habían hecho estos para que Cristo dijera, voy a dar mi vida para que se haga realidad esta otra comunidad, ¿no? Para que puedan ser redimidos de esto. No habíamos hecho nada, ¿no? Sin duda es raro que alguien muera por una persona justa, aunque posiblemente se atreverá a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que cuando todavía éramos pecadores, dice Pablo, Cristo murió por nosotros, o sea, murió por nosotros para que pudiéramos salir de esto y llegar a esto, ¿no? Con mucha más razón, ahora que hemos sido justificados, o sea, somos justos, aceptados como justos por medio de su sangre, o sea, gracias a su fidelidad de conformar este pueblo, por medio de él seremos salvos de la ira. El día que Dios venga con su ira para destruir todo el mal que hay en el mundo, pues nosotros vamos a ser salvos, ¿no? Porque si fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, cuando éramos enemigos, ¿qué significa eso? Por medio de su muerte, Cristo logró formar esta comunidad en que pudiéramos estar ya reconciliados con Dios, ¿no? Fuimos reconciliados con Dios gracias a la entrega de Jesús hasta la muerte de conformar esta comunidad en la que hemos sido incorporados ahora. Pero eso lo hizo cuando todavía éramos enemigos. Ahora, con mayor razón que hemos sido reconciliados, seremos salvos por medio de su vida. O sea, el hecho de que sigue vivo. O sea, podemos saber que si Cristo dio la vida para que estos pudieran ser reconciliados con Dios, ahora que hemos sido reconciliados, pues con mayor razón podemos saber que seremos salvos, ¿no? Bueno, este es un pasaje un poco largo, pero quiero verlo porque es un texto que se cita mucho, ¿no? Y es un texto un poco problemático, pero es de Primero de Pedro. Está escribiendo a una comunidad donde hay personas que son esclavos romanos, ¿no? En el Imperio Romano. Dice, esclavos estén sujetos con todo respeto a sus amos, no solamente a los que son buenos y comprensivos, sino también a los severos. Porque esto es aceptable, que alguien soporte aflicción y padezca injustamente por tomar la conciencia de Dios. Porque qué de notable hay si cuando cometen pecado y son abofeteados, lo soportan. Pero si lo soportan cuando hacen el bien, o sea, si ustedes hacen el bien y son afligidos, esto es aceptable delante de Dios. Pues para esto también fueron llamados, porque también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles su ejemplo. O sea, ustedes está escribiendo esclavos que ahora forman parte de la comunidad. Cristo sufrió para que ustedes dejaran de vivir aquí y aunque siguen siendo esclavos, tienen amos, ¿no? Pero ya están aquí. Les dejo ejemplo para que sigan sus pecados. Pues él no cometió pecado, o sea, lo que él sufrió aquí no lo merecía. Cuando lo golpeaban, ni fue hallado engaño en su boca. Cuando lo maldecían, él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. ¿Se acuerda? Vimos esto la clase pasada, de que en su pasión lo maldicen, le escupen encima, lo maltratan, etcétera. Él no respondió así con odio, etcétera, sino que no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga con justicia, se encomendaba a Dios, ¿no? Aquí tal vez pudiera haber puesto la otra imagen, ¿no? Como que encomienda su causa a Dios. Ahora, cuando dice, él mismo llevó nuestros pecados sobre su cuerpo, en su cuerpo sobre el madero, lo que está diciendo que para salvarnos de todos estos pecados, él tuvo que soportar todas estas
maldiciones, violencia, odio, rencor. O sea, en ese sentido llevó nuestros pecados en su cuerpo. O sea, porque lo golpearon, lo crucificaron, lo flagelaron. O sea, y sobre el madero, todo lo que sufrió. O sea, todo ese odio que era generado por los pecados de los seres humanos, lo llevó en su cuerpo, ¿no? A fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, o sea, nosotros que estamos aquí ya hemos muerto a todos esos pecados, vivamos para la justicia. Ajá. Ahora, en ese sentido, por sus heridas fueron sanados. O sea, aquí ya están sanados gracias a que Él estuvo dispuesto a sufrir todo esto. Por las heridas que Él estuvo dispuesto a sufrir, ahora ustedes han sido sanados. ¿Se acuerdan? Sanados es la misma frase, la misma idea que salvados. Ustedes eran como ovejas descarriadas, o sea, como estas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de su vida, ¿no? Entonces, este pasaje no tiene nada que ver con cargar pecados Dios sobre su hijo y como exigir sangre para perdonar pecados, sino que tiene un significado totalmente diferente, ¿no? Ahora, en 1 Juan, si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de su hijo, Jesús, nos limpia de todo pecado. Esto significa en dos sentidos. La entrega que hizo Jesús, que hizo posible esta comunidad, eso nos ha dejado limpios, los que hemos llegado a formar parte, nos limpia de todo pecado, pero también la sangre de Jesús, porque Él se ofreció a Dios, ¿se acuerdan el número 3 que puse? Pidiéndole a Dios que nos aceptara a pesar de nuestros pecados y maldades, y aunque estamos aquí en esta nueva comunidad, seguimos viviendo en pecados y desobediencia y no queremos, pero seguimos cayendo, ¿no? Y entonces, si volvemos a pecar, sabemos que Dios ya le dijo a Jesús cuando lo resucitó: yo sí se lo sigo aceptando a pesar de sus pecados, a pesar de sus imperfecciones, así como le dijo cuando lo resucitó, ¿no? Y por eso, pues, habría que volver a esa idea anterior de que Jesús se ofrece a Dios pidiéndole, acéptalos a pesar de sus pecados. También tenemos esta idea aquí de Hebreos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. O sea, nosotros aquí tenemos acceso a Dios que antes no teníamos, por el camino nuevo y vivió que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. O sea, le costó abrirnos este paso para Dios aquí, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Aquí está Jesús como nuestro sacerdote que intercede por nosotros, ¿no? Acerquémonos con corazón sincero. O sea, podemos acercarnos ahora a Dios con confianza, porque Jesús como que abrió, este es el camino, esta flecha anaranjada que vemos aquí, es como el camino que nos abre a Dios, y a través de él podemos acercarnos a Dios en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos. Nuevamente esta idea que hemos sido lavados con agua pura, ¿no? Cuando Jesús dice en la última cena, esto es mi cuerpo dado por ustedes, o sea, dado para que ustedes puedan llegar aquí, hagan esto, recuerden siempre en memoria de mí, ¿no? La forma en que yo me di por ustedes. Esta copa es el nuevo pacto, o sea, vivir aquí es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Por qué? Porque formar este nuevo pacto le costó la sangre, ¿no? Fue derramada por nosotros para que pudiéramos, o sea, derramada por nosotros en el sentido de que gracias a Dios, gracias a que estuvo dispuesto a dar su sangre, dar su vida, hemos llegado a estar aquí, ¿no? Luego dice, esto es mi sangre del nuevo pacto derramada por muchos para la remisión de los pecados. Noten, no es su muerte en sí lo que trae la remisión de pecados. Fue derramada para que nosotros pudiéramos vivir aquí bajo un nuevo pacto, y que al vivir aquí
tuviéramos la remisión de nuestros pecados, ¿no? Entonces, no es su muerte en sí lo que gana la remisión, sino el nuevo pacto en el que hemos sido introducidos, que permite, que le costó a Cristo la vida, ¿verdad? Conformar este nuevo pacto, que permite que tengamos el perdón de los pecados. Bueno, sé que ha sido un poco largo, unos más y que quiero ver. Él es la cabeza del cuerpo, el principio primogénito, etcétera, para que en todo tenga la preeminencia. Dios quiso por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de cruz. O sea, mediante su disposición a dar su vida para que nosotros pudiéramos estar aquí, ha hecho la paz, porque aquí hay paz, ¿no? Y ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente. Noten otra vez aquí este contraste. Ustedes que no eran en otro tiempo esto, haciendo malas obras, o sea, destruyendo su vida, su bienestar con sus malas obras. Ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne. O sea, a través de su cuerpo, a través de su entrega, también su cuerpo, en el sentido de que hemos llegado a conformar el cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza, ¿no? Por medio de la muerte ha logrado esto, para presentarlos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe. O sea, mientras sigamos fundados, firmes en esta fe, sabemos que Dios nos acepta, a pesar de que estamos muy lejos de ser santos y sin mancha, ¿no? Pero Dios nos acepta así como somos. Entonces, a través de su muerte nos ha reconciliado no solamente con Dios, sino unos con otros, ¿no? Porque aquí todos vivíamos en pleitos y contiendas y todo esto, pero aquí todos ya vivimos en armonía, bueno, en principio, ¿no? Reconciliados unos con otros, ¿no? Aquí porque todos los que fueron bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Todos están como revestidos de Cristo. Y ya no hay judío ni griego. Noten, aquí en este mundo había judíos y griegos que se odiaban entre sí, esclavos y libres, varón y mujer. O sea, había como divisiones, etcétera. Aquí ya no hay judío ni griego, porque aquí judíos y griegos, esclavos, libres, varones y mujeres viven como uno, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Ahora, puse esto para ver esta cita de Efesios. Ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos a Dios y cercanos unos a otros por la sangre de Cristo, por su fidelidad hasta la muerte en conformar esta comunidad. Porque Él es nuestra paz, que de ambos, y se está refiriendo a judíos y gentiles, de ambos nos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad. Aquí había hostilidad entre judíos y no judíos, odio entre los diferentes pueblos. Él como que derribó esa barrera de división y abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos hombres. O sea, bueno, aquí no puse bien la imagen de judíos y gentiles, pero aquí ya no hay dos judíos y gentiles, sino un solo hombre nuevo. Por eso incluye esta cita: ya no hay judío ni griego aquí. Un hombre nuevo, haciendo así la paz. Aquí ya hay paz. También reconcilió con Dios a ambos. Aquí hay judíos y gentiles. Ambos están reconciliados con Dios en un solo cuerpo, ¿sí? O sea, vivimos como un solo cuerpo por medio de la cruz, porque le costó la vida lograr la existencia de esta comunidad en la que judíos y gentiles pudieran vivir en paz, dando muerte en ella a la enemistad. Es como si cuando Cristo fue a la muerte estuvo diciendo: yo ya quiero poner muerte a esta enemistad entre judíos y gentiles y todo esto, y por eso estoy muriendo, para que ya no existan esas divisiones. Yo mismo, aunque en un sentido me están dando muerte a mí, yo estoy dando muerte a todo esto que está aquí, ¿no? Cristo está como crucificando todo esto, al mismo tiempo que Él es crucificado, crucificando esto, y todos estos somos como crucificados
Esto también pues se representa un poco con la imagen que puse, que hemos sido como crucificados con Cristo a todo esto, ¿no? Entonces, bueno, son otros pasajes. El amor de Cristo nos constriñe una vez que hemos tomado en cuenta eso. Uno murió por todos. Todos murieron. Todos aquí están muertos a esto. Y murió por todos, para los que viven, ya no viven para sí mismos, sino para el que murió y resucitó por ellos, ¿no? Vivimos ya para él, ¿no? Bueno, habla aquí de, no voy a leer todo, nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Dice, al que no conoció pecado. Cristo no conocía pecado. Ni aquí, ¿no? Durante su vida no conoció pecado. Pero Dios lo hizo pecado. Lo hizo pecado tal vez cuando lo mandó a este mundo pecador. Tuvo que como hacerse pecado en el sentido de sentir, vivir en un mundo de pecado, ¿no? Pero también, lo hizo pecado en el sentido de que lo mandó a la cruz, ¿no? Como pensaban que cualquiera que muriera en la cruz era un pecador, como que Dios lo trató como si fuera un pecador al entregarlo a la muerte, aunque no lo era. Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, gracias a eso, nosotros somos hechos justicia de Dios. Hay esta idea, no voy a leer todas estas citas, pero de que Él es la expiación, propiciación. O sea, expiación significa que somos limpiados de nuestros pecados y propiciación significa que ya no estamos bajo la ira de Dios, ¿no? Y eso es lo que ha pasado con Cristo, nos ha lavado, pero ya no estamos bajo la ira de Dios. Él es nuestra propiciación. Dios lo puso como propiciación por fe mediante su sangre, o sea, a través de su sangre, su fidelidad hasta la muerte. Ya Él es como el que le dice a Dios, pues Dios todavía están muy lejos, siguen en el pecado, están muy lejos de ser las personas que quisiéramos que fuéramos, pero como aguanta tu ira en contra de ellos, ¿no? Porque están siendo como transformados en otras personas, ¿no? Aquí dice que Cristo fue hecho semejante a sus hermanos en todo, ¿no? O sea, aquí Cristo se hizo igual que nosotros a fin de ser un sumo sacerdote para que pudiera llegar a ser lo que es ahora, misericordioso y fiel en el servicio delante de Dios, para expiar los pecados del pueblo, o sea, para que este pueblo ya no esté en pecado, en el sentido ya de que ya no estamos viviendo en pecado, pero también en el sentido de que Dios nos acepta a través de Cristo, a pesar de que seguimos en el pecado muchas veces, ¿no? Bueno, aquí no voy a leer todos estos citas porque ya es mucho tiempo, ¿no? Pero habla que por su propia sangre entró una vez para siempre. O sea, en lugar de dar sangre de un animal, Cristo dio su sangre. Cuanto más la sangre de Cristo se ofreció a sí mismo, ¿no? Nos limpiará nuestras conciencias. Es lo que está haciendo Cristo, limpiando nuestras conciencias de obras muertas, ¿no? Para que sirvamos al Dios vivo, ¿no? Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. O sea, Cristo va a la muerte pidiéndole a Dios, Dios, libérame, ¿no? De la muerte. Fue oído a causa de su temor. Aquí es donde fue oído cuando Dios lo resucitó, ¿no? De su temor reverente, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Eso es lo que es para nosotros hoy, el autor de nuestra eterna salvación para todos los que le obedecen y fue declarado por Dios sumo sacerdote. Hebreos maneja esta idea de que Cristo se ha convertido como en el nuevo sumo sacerdote, según el orden del Melquisedec, ¿no? Este pasaje también es muy hermoso, ¿no? Este es de Hebreos Dios. Le convenía a Dios por causa de quien y por medio de quien todas las cosas existen, perfeccionar al autor de la salvación de ellos por medio de los padecimientos. O sea, ¿por qué convenía que Cristo, antes de convertirse en esto, pasara por todo esto, ¿no? Para conducir a muchos hijos, la idea de conducirnos a la gloria. Por tanto, el que santifica, como los que son santificados, todos provienen de uno. Por esta razón, no se avergüenza de llamarlos hermanos,
diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él. O sea, Dios confía en Dios. Jesús confía en Dios. Y de nuevo, he aquí y los hijos, yo y los hijos que Dios me dio. O sea, está como Cristo delante de Dios diciendo, mírame a mí aquí con los hijos, ¿no? Que somos hermanos, pero a la vez como nos maneja como hijos. He aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, nosotros también participamos de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. O sea, el que tiene la muerte obviamente es el diablo, ¿no? Pero aquí el diablo ya no tiene dominio, ¿verdad? Ya ha sido destruido aquí. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea, todos estos vivían en miedo a la muerte, en temor a la muerte, y por eso eran como esclavos del diablo, porque pues, ese mismo miedo los llevaba a pecar y a hacer muchas cosas malas, ¿no? Pero aquí nos ha librado del temor a la muerte, ¿no? O sea, ya no tenemos que temer ni al diablo ni la muerte, ¿no? Ya no estamos sujetos a servidumbre del diablo y todo esto. En cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso. La idea de Hebreos es que como Cristo pasó por todo esto, sabe ayudarnos a nosotros que queremos salir de esto para llegar aquí. Él mismo sabe hacerlo, aprendió la obediencia, aprendió cómo sacarnos de aquí para acá. Y por eso es poderoso para socorrer a los que son tentados, ¿no? Bueno, aquí todo es purificado con sangre. La idea de Hebreos es que era necesario que Cristo muriera, no porque Dios no podía salvarnos sin la sangre, sino, como dice aquí, era necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con sangre. Están manejando la tipología, Hebreos, de que en el Antiguo Testamento todo se purificaba con sangre, pues aquí también hemos sido como purificados con sangre, ¿no? Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, o sea, no en el santuario terrenal, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea, aquí está Cristo presentándose por Dios, diciéndole a Dios, Padre, perdónalos, acéptalos, etcétera, ¿no? De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces. O sea, no tuvo que hacer muchas veces como los sacrificios antiguos, sino que de una sola vez, ¿no? Como que aquí se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, o sea, para quitar estos pecados, para que ya no viviéramos en esos pecados, y aparecerá para salvarnos, ¿no? Entonces, es la misma idea, y eso que es un poco denso. Pero bueno, aquí ya es la última, ¿no? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Se sufrió esta muerte de cruz, que era muerte maldita por la ley. La ley dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. O sea, aceptó ser maldito no por Dios, sino por la ley, porque la ley dice, maldito él. O sea, dijo, bueno, aunque sea una forma de muerte que según el Antiguo Testamento es una maldición, estuvo dispuesto a sufrir esto para librarnos de la maldición de la ley. O sea, que la ley maldecía a todos los que no vivían de esta forma, porque en estas formas de vivir no podían vivir en comunión con Dios, etcétera, ¿no? Entonces, Cristo nos redimió de todo esto, porque ya estamos aquí. Pero para redimirnos de esto, tuvo que ser como maldito por los demás, por los que lo maldecían y por la ley, ¿no? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. O sea, estos gentiles que no tenían ni esperanza, ni de bendición, ni nada, aunque se acuerdan que Dios le dijo a Abraham, por medio de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Para que esa bendición
de que todos nosotros de las diferentes naciones de la tierra pudiéramos alcanzar esa bendición. Cristo dijo, pues estoy dispuesto a morir, inclusive una muerte como maldito por la ley, para que ustedes sean perdón, para que esta bendición sea alcanzado para ustedes, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. O sea, los que vivimos aquí recibimos esa promesa. Bueno, esto ha sido como muy largo, gracias. Yo sé que ha sido muy denso, perdón por eso, pero era como la forma que les quería explicar todos estos textos que hablan de la muerte de Jesús. ¿Cuál es el significado? ¿No? Entonces, lo que estoy diciendo es que tenemos que reinterpretar todos estos textos, ¿no? De que no está hablando de un Dios airado que exige sangre para perdonarnos, sino que está hablando del Señor crucificado y resucitado que estuvo dispuesto a dar la vida para que nosotros ya pudiéramos ser salvados del pecado y de la maldad y nuestras violencias y pecados y odios y contiendas y divisiones, para que pudiéramos ser salvados de eso. Le costó la vida, y nosotros que formamos parte ahora de esta iglesia, que es su cuerpo, del cual es la cabeza, somos redimidos. Bueno, y ya, bueno, ha sido como media hora que nada más he estado hablando yo, y ya quiero dejar el resto del tiempo para sus preguntas y comentarios. José Antonio. Gracias, profesor. No, pues solamente puse allí un simbolito ahí agradeciendo su excelente presentación, muy densa, sí, cierto, pero muy bien explicada y al menos a mí me deja muchísima claridad del por qué murió Jesús. Y este asunto con lo de la clase pasada de una sociedad alternativa, me gusta mucho ese término, porque refleja perfectamente lo que el Señor Jesús pretendió, pretende y pretenderá, que los que le sigamos nos convirtamos. Yo lo manejo en otras palabras. De tiempo atrás uso la expresión que seamos agentes de cambio, para que en la sociedad en donde estemos, iniciando en nuestro propio hogar, nuestro trabajo, en la escuela, la comunidad de fe, la sociedad en general, siempre seamos agentes de cambio. Y esto es lo que usted dice con mucha vehemencia, una sociedad alternativa. Nada más claro como hoy, cómo está la sociedad, compañeros, profesor, y usted lo ejemplifica muy bien. Tenemos una sociedad de veras de cabeza, de cabeza. Salimos a la calle en el auto, o queremos sacar el auto de la cochera, quien tenga auto en una cochera, y al salir ya no sabe ni a qué se enfrenta, porque pasa por ahí alguien en una bicicleta, en una motocicleta o en otro auto, y surgen cosas terribles hasta la misma muerte. Entonces, hoy, poniendo esto como un ejemplo vivo de lo que sería una sociedad alternativa, decía ayer la profesora, no me acuerdo quién de ellas lo dijo ayer, salgan a la calle y saluden a la señora con la que se cruzan, salgan a la calle y saluden al señor de la tienda. Yo viví en provincia hace muchísimos años, en Guadalajara, cuando Guadalajara tenía menos de 1 millón de habitantes. Les hablo del año 67, y era muy bonito, lo recuerdo bien, porque salíamos a la calle y a todo el mundo saludábamos. Hola, buenos días, hola, buenas tardes. Mi madre me regañaba si yo no saludaba a los adultos, y los respetaba y les cedía el asiento en el camión. Esa es una sociedad alternativa que mucha falta hace hoy. Y entender lo que usted cita, sí, Jesús, Dios de entrada pudo no haberlo ofrecido. Dios pudo rescatarlo de ese lugar de muerte porque tenía el poder para hacerlo, pero no lo hizo porque había un propósito. Y Jesús mismo quiso padecer todo eso para darnos una manera de vivir diferente, y que, como usted lo dice en esos dos símbolos, estábamos aquí, ahora estamos acá, hemos renunciado a esto, pero vivimos aquí con una mentalidad diferente. Todo eso es lo que me deja esta excelente exposición, y qué bueno que usted lo explica con vehemencia y con claridad. Muchas gracias. Sí, gracias. Aunque
cuando uno prepara como este tipo de dibujos, etcétera, uno puede captar ciertas cosas, pero otras cosas no, ¿no? Y una de las cosas, como tú dices, agente de cambio, o la vez pasada vimos esta idea de que somos la sal de la tierra, etcétera. Lo que no pude representar ahí es que esta comunidad sigue en medio, ¿no? De este mundo. No hemos sido como apartados a otro mundo, sino que seguimos dentro del mundo, ¿no? Entonces ese círculo amarillo que puse a la derecha tendría que estar rodeado, ¿no? De lo que está a la izquierda. Y también mezclada, ¿no? La sal como que se diluye dentro del mundo, ¿no? Y entonces, en un sentido, vivimos aún dentro del mundo, ¿no? No somos, o sea, en nuestras iglesias no nos vamos como en algo, bueno, hay iglesias que lo hacen que se separan totalmente, ¿no? Del resto del mundo y forman como una secta o algo así. Pues no es esa la idea del Nuevo Testamento, sino vivir todavía dentro del mundo, no siendo estos agentes de cambio como tú dices. ¿Alguien más? Perdón, profesor, nada más me gusta su expresión. Yo digo así como estar mezclados entre ellos, pero ahí impactarlos con el mensaje de Jesús y enseñarles que así éramos, hoy somos diferentes y seguimos entre ellos para ayudarles a que cambien su manera de pensar. Disculpe. Y la verdad, lo triste es que muchas veces los que debemos ser esa comunidad alternativa somos igual o peores que los del mundo y nos ven y dicen, no, pues, ¿por qué voy a entrar ahí si es peor de lo que nosotros que estamos afuera somos, ¿no? Es algo triste, ¿no? Pero lamentablemente ocurre. ¿Alguien más quiere comentar algo, preguntar algo? Algo que no haya quedado claro, algún pasaje también podrían verlo. Yo igual solo tengo un comentario. Creo que, bueno, a mí me gustó desde la vez pasada de la clase pasada, perdón, como este planteamiento que saca, porque creo que alguna vez sí nos hemos hecho esa pregunta de, ¿por qué Dios pide sangre o en qué se diferencia, ¿no? Pero con esta explicación, creo que también nos da un nuevo sentido en cómo vemos la salvación, el sacrificio, ¿no? Porque creo que o no nos hacemos la pregunta, al menos yo no me lo había planteado tanto como que uno se queda así como de, pues sí, ¿no? Es lo que nos predican, bueno, no todos los días, pero en cada culto sobre, fuimos comprados por sangre y tú eres valioso y así, ¿no? Pero realmente también creo que yo le encuentro ahora un nuevo sentido de comunidad, ¿no? De el valor ahora que tiene una comunidad, porque a veces es más como un valor unitario, ¿no? De, pues sí, yo soy especial porque a mí me compró. Y sí, ¿no? También uno no va a decir que no. Pero ahora uno entiende como el valor también de la comunidad que ahora tenemos, sea cual sea, también incluso nosotros o con todos los que nos relacionamos, creo que fue un precio muy grande, pero ahora también conociendo el contexto, el proceso, porque, o sea, no es nada más como que a alguien se le haya ocurrido como de, pues, ¿qué hacemos para que salga esto? Pues no, pues matemos a Jesús, ¿no? Nada más así como fácil, la solución más épica, pudiendo haber otros medios como, no sé, un año de purificación, ya saben, cosas que luego también se acaban otras culturas, pero porque pues ya ahora tiene un sentido tanto histórico, o sea, todo creo que, la verdad a mí en lo personal me ha gustado. Gracias. Sí, gracias. Y bueno, también podemos decir, ¿no? Yo puedo decir, Cristo murió por mí. Ahora, eso no significa que hace 2000 años Cristo estaba pensando en David Brondos cuando iba a la cruz o algo así. O sea, a lo mejor bueno, ni sabía que yo iba a existir, pero cada uno de nosotros puede decir, Cristo murió por mí porque murió para que gente de todos los pueblos y razas, como dice Apocalipsis, pudieran ser como integrados a esta comunidad. Fue a la muerte queriendo eso, pidiéndole a Dios que se haga realidad esta comunidad donde gente de todas partes, de todos los tiempos, de todos las diferentes culturas y edades y todo eso, que esa gente pudiera llegar a formar parte de esta comunidad para encontrar algo aquí que no encuentran en el mundo, ¿no? Para encontrar una hermandad y una solidaridad y este amor, todo esto. Entonces, en ese sentido digo, Cristo murió por mí y también puedo decir, murió por mis pecados.
En mi caso, pues desde niño yo soy creyente, o sea, mi papá era pastor y fui bautizado y todo eso, pero puedo decir, murió por mis pecados en varios sentidos, ¿no? En un sentido de que si Cristo no hubiera muerto, no hubiera estado dispuesto a dar la vida para generar esta comunidad no habría existido. Y entonces yo hoy día no podría pertenecer a esa comunidad porque jamás habría existido. Y si esa comunidad no existiera, yo estaría muerto en mis pecados, o sea, estaría viviendo en contiendas no sé, rencores y venganzas o sea, en todo esto es donde yo andaría. Y Cristo murió por mis pecados en el sentido de salvarme de todos estos pecados y también en otros sentidos, ¿no? De que Cristo murió para que a pesar de que yo soy muy pecador, pudiera estar en una nueva comunidad, en un nuevo pacto, donde puedo saber que tengo un Dios que me perdona mis pecados, ¿no? Donde puedo saber que aunque soy imperfecto y sigo haciendo muchas maldades y cometiendo idioteces, o sea, haciendo muchas cosas que no quisiera hacer, pero murió para que aunque yo viva así, aunque yo caiga muchas veces en pecados, puedo saber que tengo el perdón porque formo parte de esta comunidad. Y en ese sentido, puedo decir que Cristo murió también por mis pecados, ¿no? Y un punto más en lo que estaba comentando, bueno, tanto Elizabeth como José Antonio, esta idea de que si yo llamo a Jesús Señor, ¿no? Eso significa, o sea, llamar a alguien Señor es como, bueno, como esta cita que Pablo dice, ustedes no son suyos, vosotros no sois vuestros. O sea, nosotros no somos nuestros. Nuestra vida le pertenece a Dios, le pertenece a Cristo, ¿no? Somos como propiedad, pero no es algo opresivo, sino algo liberador, ¿no? Pero y hemos sido como comprados, o sea, hechos hijos de Dios e hijas de Dios, pero al llamar a Cristo Señor, el que dio su vida, o sea, eso significa que yo obedezco a mi Señor, ¿no? Que yo vivo como mi Señor, como la cita que les puse de Lucas, ¿no? ¿Por qué me llaman Señor y no hacen lo que digo? Si yo llamo a Jesús mi Señor, pues voy a hacer lo que digo. Y eso significa que yo también tengo que dar la vida igual que Él. Porque si mi Señor estuvo dispuesto a darlo todo por los demás, y si yo lo llamo Señor, Él espera lo mismo de mí. Pero nuevamente el hecho de que espere eso de mí no es algo opresivo, sino algo liberador. Y en ese sentido les recuerdo otra vez primero de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Debemos poner nuestras vidas todos los días. ¿Se acuerdan que en Lucas Jesús dice, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día? O sea, cada día estamos viviendo en ese mismo Señor, en este mismo amor, porque es el amor de nuestro Señor, ¿no? Muy bien, ¿alguien más? Profe, sí, a mí me agrada mucho que comparta, ¿no? Y que traiga a colación todas estas cosas que, sí, con el tema de contextualizar, ¿no? Cuando usted dice que, bueno, que Jesucristo ni sabía si íbamos a estar o no, ¿no? Pero creo que, como usted bien decía, lo importante es el legado que nos ha dejado y la fe que nosotros tenemos en ese propio legado. Es decir, y cuando usted habla de la muerte, entiendo que entreguemos todo hasta la muerte. No, estoy seguro que usted tal vez está queriendo decir de que no nos hagamos la harakiri, ¿no? Sino que cuando se refiere a eso, entiendo de que hagamos, como usted bien dice, todo lo posible por acompañar a las personas, por acompañar a una comunidad también que está necesitada. Sí, y en ese sentido, a veces decimos que Cristo murió por nosotros, pero hay que recordar que morir en el sentido de dar la vida. Dar la vida, como les dije la vez pasada, no es lo mismo simplemente que morir, ¿no?
dar la vida es algo que hace uno todos los días, ¿no? Es algo que hizo Cristo durante todo su ministerio, estuvo dando la vida por los demás. Pero en algún momento ese dar la vida puede convertirse en muerte, ¿no? Es como Pablo diciendo, cada día muero, yo he estado al borde de la muerte. O sea, porque Pablo está también dando la vida por los demás para que puedan llegar a formar parte de esta comunidad tan hermosa, está dedicado a eso y le está costando la vida, está constantemente al borde de la muerte, ¿no? Como él dice de todo lo que ha sufrido, naufragios y asaltos, y estuvo en el mar una noche, ¿no? Después de un naufragio, o sea, está constantemente dando la vida y en algún momento ese dar la vida puede convertirse en muerte. Obviamente ni Jesús, ni Pablo, ni nosotros pues, queremos morir antes de nuestro tiempo. O sea, no buscamos morir, no es un suicidio, ¿no? No es querer morir. Igual como los primeros cristianos, ¿no? Lo que buscaban no era morir, sino dar de sí mismos, pero también dar testimonio. La palabra mártir realmente significa alguien que da testimonio, ¿no? Y dan testimonio de su fe, ¿no? De que yo estoy dispuesto a morir por los demás si fuera necesario, ¿no? Pero no es que yo quiera morir, o sea, yo David Robles, yo me quiero morir hasta dentro de muchos años, ¿no? Pero en algún momento, si fuera necesario, pues a lo mejor diría, bueno, estoy dispuesto a darlo todo, pero espero, ¿no? Que en esta vida también esté dándolo todo por los demás. Y en ese sentido, dar la vida es algo que uno hace todos los días, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguna reflexión? Bueno, profesor, me gusta esta nueva visión o interpretación de que Jesús murió o se dio a sí mismo para librarnos de los pecados, ¿verdad? Y no por mis pecados, para que yo ya no cometa esos pecados, para que aprenda a vivir en la comunidad alternativa que Él vino a enseñarnos, ¿verdad? Sí. Y en algunos casos podemos decir, bueno, antes de conocer a Cristo, pues vivíamos en todo eso. En otros casos, como mi caso, pues, bueno, sí he hecho muchas cosas malas en mi vida, ¿no? Pero siempre he sido como creyente, ¿no? Y seguimos en pecados, pero tenemos la confianza, ¿no? De que Dios nos acepta a pesar de todo ello. Y si no pecamos, no es por temor al castigo, sino porque no queremos. ¿Por qué yo quisiera regresar a esa primera imagen de las contiendas y divisiones y mentiras y agresiones? O sea, ¿por qué yo voy a querer volver a ese mundo? Yo quiero vivir en esta otra comunidad alternativa donde hay amor, donde hay paz, donde hay hermandad y solidaridad. Yo no quiero volver al otro mundo. O sea, es algo tan hermoso vivir dentro de este tipo de comunidad, ¿no? Muy bien, ¿alguien más? Bueno, como son varios, no hemos escuchado de todos. Aunque sea alguna palabra o observación, Jazmín, luego Martín, Abdón y Eliu, pues escuchar algo por lo menos de ustedes, no sé. Bueno, yo puedo decir que esta clase me ha hecho entender mucho mejor lo del anterior y completamente los gráficos que se ha utilizado y la forma en que nos ha explicado. Muchas gracias, maestro. Y no nada más es ver otro esquema de lo tradicional, diferente a lo tradicional, sino es ver un esquema muy liberador y bueno, eso puedo decir personalmente. Gracias. Gracias, Jazmín. Martín, no sé si quieres comentar algo. Sí, profesor. Pues para mí es muy clarificador, muy coincidente con la lectura que nos envió y con la clase anterior. El verlo esquematizado, pues claramente, o sea, fue más visual, digamos, ¿no? De alguna manera.
Sí, yo estaba pensando en ese tema de la salvación desde el enfoque personal y de un enfoque comunitario, que creo que para mí es lo innovador en este caso, ¿no? Y como usted dijo, yo soy profesor de educación especial y usamos unas representaciones simbólicas de la inclusión. Cuando hablamos de exclusión, ponemos dos cuadros separados, ¿no? Dos círculos separados. Y cuando hablamos de inclusión, no es meter un círculo adentro del otro, sino mezclar, estar imbuidos ambos en uno solo. Y a eso me parece que se refiere cuando habla de cómo representar verdaderamente a esta nueva comunidad, pero no fuera, no externa, sino inmersa, ahí mezclada. Sí, para mí es, pienso yo, muy claro y le digo con estos elementos visuales, pues también muy explícito. Gracias. Y podríamos agregar, ¿no? O sea, es el problema de tratar de esquematizar, de dibujar, pero todos nosotros también como esa flecha roja que pasaba por la imagen de la izquierda del pecado y del mundo y todo esto. O sea, ahí estamos nosotros también, ¿no? Como creyentes, a veces padeciendo, a veces sufriendo, a veces, pero ahí es donde tenemos que estar, como tú dices, para compartir este amor con los demás, ¿no? Entonces es algo que no se pudo representar bien en este esquema que les compartí, esta idea de ser sal de la tierra, luz para el mundo. O sea, porque el amor no es solamente entre nosotros, el amor también, igual como el amor de Dios, es también para ese lado izquierdo, ¿no? Para este mundo caído, sumido en pecados y todo eso, en maldad, en violencia, en guerras, en conflictos. O sea, es un amor hacia ese mundo, no es simplemente, no es un rechazo, es un rechazo de esos valores y todo eso sí, pero no es un rechazo de la gente que está ahí, sino un amor por todas esas personas y un deseo de que también encuentren salud y salvación. Ahorita lo que comentaste, les invito a regresar al documento de la vez pasada, donde digo, hay que ampliar nuestro concepto de salvación, ¿no? O sea, tiene que ver con, no simplemente con ir al cielo al morir, sino con una vida vida en abundancia, pero también vida en solidaridad en este mundo. La salvación es algo que experimentamos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y como algo comunitario también, y no simplemente algo que nos espera después de morir, ¿no? Abdón, no sé si quieres compartir algo. Sí, maestro, muy agradecido con la presentación que nos dio hoy. Más me ha impactado las imágenes que utilicé en la diapositiva. La he engranado con los pasajes bíblicos y eso es que me ha sacado de muchas dudas. Ha sido muy bendecido. Muchas gracias, maestro. Gracias, sí, es como les dije, después de la clase pasada estaba pensando, ay, ¿cómo podría como explicar esto un poco más? De hecho, tengo en mi sitio, que aquí les pongo otra vez en el chat, en el lado izquierdo, digo en el chat, en el lado derecho, ahí tengo parte del sitio en inglés y parte en español, pero ahí en la parte en español tengo una grabación de cuando presenté, ya van como 4 o 5 años que doy teología del Nuevo Testamento y hace varios años estamos como inaugurando una pantalla, ¿cómo le dicen? Como una pantalla interactiva, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero y más o menos di la misma explicación con otros dibujos. En ese momento, pues lo hacía con dibujos en el pizarrón, ¿cómo se llama? Pizarrón, ay, no me acuerdo ahorita. Pero si buscan en mi sitio ahí, pueden ver, digamos, lo mismo que presenté ahorita, pues como explicado como de otra forma, ¿no? Y bueno, Eliu, no sé si quieres hacer alguna observación. No, pues sencillamente
que a pesar de que estas lecturas a veces llegan a cuestionar un poquito lo que uno cree y demás, pero a últimas uno entiende mejor las cosas y como ahorita me da gusto, ¿no? Ver que varios compañeros llegan a esta conclusión de ver esa responsabilidad comunitaria, o sea, a través de a lo mejor lo poquito polémico, a lo mucho que luego hay en las lecturas sobre la resurrección, si es posible o no, cositas así, pero a últimas exactamente te lleva a entender mejor ese evangelio, te lleva a acercarte mejor a lo que Jesús, los primeros cristianos querían llevar a cabo, ¿no? Entonces, nuevamente con todo esto que acabamos de ver, que ahorita nos facilitó con las imágenes y demás, pues yo creo que es una forma muy buena para poder entender lo sencillo, ¿no? Que es el evangelio que muchas veces por dogmas y demás llega a complicarse, llega a alejarnos de lo que es esencial. Entonces, pues sí, ese sería mi comentario, profesor. Gracias. Es también de la resurrección de Jesús. Bueno, aunque lo quise como explicar así, ¿no? Pero creo que, bueno, yo les puedo decir mi parte y me imagino que coinciden conmigo, ¿no? Pero o sea, porque yo creo que Jesús resucitó y está a la derecha de Dios, etcétera. Bueno, en parte porque lo dice la Biblia y por estos testimonios, pero también yo creo que diríamos, pero es porque yo lo he experimentado en mi vida, ¿no? Tal vez no he tenido, no sé, una experiencia mística o de Cristo, pero siento su presencia, creo firmemente en él. El hecho de que ha cambiado mi vida, que me ha llenado mi vida de este mismo amor, de esta misma entrega, de todo lo hermoso, ¿no? Que es vivir la fe cristiana, ¿no? Por eso también yo creo que Jesús resucitó, ¿no? Porque ya no porque lo dijo Pablo, sino por lo que ha significado ese Cristo resucitado y exaltado en mi propia vida, ¿no? Ese amigo, ¿no? Ese compañero, ese Señor que está siempre conmigo, ¿no? Entonces, pero como digo en la lectura, lo que lo define para siempre es la entrega a la muerte, ¿no? Algo que no puse aquí en la lectura mucho, pero ¿se acuerdan que cuando Jesús resucita, tiene las marcas, ¿no? En su costado, en sus manos, en sus pies? ¿Por qué tiene esas marcas, no? O sea, se supone que cuando se resucita uno como Cristo, ya no debe tener como imperfecciones en el cuerpo, ¿no? O sea, debe ya resucitar con un cuerpo perfecto, ¿no? Pero Cristo, ¿por qué? Porque para siempre será el crucificado. Esas marcas son muestras como sellos de su amor, ¿no? De que aquí está la evidencia de que aunque yo soy su Señor, no soy un Señor como los del mundo, sino un Señor que estuve dispuesto a darlo todo, a morir, a darlo todo por ustedes, ¿no? Entonces, por eso decimos que la cruz, la sangre, es lo que define a Jesús y nos define a nosotros, ¿no? Pablo, ¿se acuerdan? Dice, yo llevo en mi cuerpo las mismas marcas de Jesús. ¿A qué se refiere Pablo? Ese es al final de Gálatas, ¿no? Dice bueno, les voy a citar textual, ¿no? Dice Pablo, de ahí, esto es Gálatas 6:17. En adelante que nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿A qué se refiere Pablo? Bueno, él también había sido azotado, flagelado, tenía como golpes, moretones, cicatrices, o sea, por todo, por esos naufragios y asaltos y encarcelamientos, a lo mejor las cadenas dejaron sus marcas, sus cicatrices y todo eso. O sea, él está diciendo, yo llevo en mi cuerpo igual que Jesús, como evidencia de esta entrega por los demás. Y dice, entonces ya no me molesten. O sea, yo estoy
dedicado a servir a los demás, y aquí está la evidencia, ¿no? Llevo estas marcas de Jesús. Entonces, eso es lo que define a nuestro Señor, que para siempre será el crucificado, el que dio todo. No es un Señor que simplemente quiere ser honrado y glorificado y así como rey, como un rey opresivo, etcétera, sino que alguien que se dio por completo y como nuestro Señor sigue siendo nuestro Señor de esa forma. Bueno, llegamos al final. Nada más comento otra vez. Quiero compartir este video en términos generales con otras personas. Nada más lo voy a hacer con bueno, ya lo hice con el video de la semana pasada y este video hoy, compartirlos con el público, pero también invitarlos a ustedes. Sí es un cambio de paradigma, o sea, sí es romper un poco con un esquema anterior que siempre se nos ha metido y algunos se pueden como cuestionar y decir que está mal, que estamos cuestionando, no sé, puntos básicos de la fe, pero por eso yo quise como arraigar todo lo que hemos visto en textos bíblicos para presentar esto, ¿no? Entonces, les invito a volver a ver el video si todavía lo quieren captar mejor, pero también con el video de la clase pasada. O sea, ver los dos juntos para entender mejor todo esto y también compartir con quienes quieran en sus iglesias, en su familia, etcétera. Por eso hago público el enlace para el video. Entonces, bueno, nos vemos la próxima semana y ya estaremos entrando en otros temas a partir de la semana pasada, de la semana que viene.